Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos en la presentación del libro de la doctora Suyay García Walda, Tejedoras de Futuro, perdón, Mujeres Mapuche y Participación Política. Y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos de presentar este libro, en principio porque siempre toda presentación del libro es una ocasión gratificante, pero en este caso de un libro con este valor, de un libro que realmente aporta y es fundante de un campo, lo es más aún, ¿no? Yo estoy muy contenta de estar acá coordinando esta presentación, aparte porque es un libro que viene de Suyay, ¿no? Suyay, para quien no me conoce, nosotras somos compañeras en el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales, co-coordinamos, digamos, entre las dos el núcleo de estudios políticos, y es un placer porque Suyay, la verdad, es una investigadora muy reflexiva, muy comprometida, y que trabaja muy seriamente. Entonces también un libro que venga de la mano de ella para mí es una gran alegría, ¿sí? Poder presentarlo. Y en tercer lugar, por los panelistas de lujo que tenemos. Con lo cual, porque hoy tenemos como invitados a Walter del Río, Luisa Huencho, Fernando Lizárraga, PJ Di Pietro, y, bueno, por supuesto la autora Suyay, ¿no? García Walda. Así que ahora, cuando les dé la palabra a cada uno de ellos, los voy a presentar con las credenciales como corresponde, ¿no? Pero no quería dejar de decir estas primeras palabras de introducción. Si les parece, tengan en cuenta dos cuestiones. Una es que se están transmitiendo en vivo por el Facebook del IPEC, ¿sí? Y en segundo lugar, tengan en cuenta que el libro, que lo vamos a decir una y otra vez, es un libro de descarga gratuita, es un ebook de descarga gratuita, y el link lo tienen en el chat, acá en el chat del Zoom, que también lo van a tener, ahora lo vamos a incorporar en el chat que aparece en el Facebook, ¿sí? Para que lo puedan descargar y lo tengan. Muy bien. Ahora sí, si les parece, vamos a escuchar a quienes todos queremos escuchar en realidad, que son los panelistas, ¿sí? Vamos a empezar con el doctor Walter del Río, ¿sí? Que es investigador dependiente del CONICET, director del instituto que recién hablábamos, ¿no? Donde trabajamos con Suyay, del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, que es de bipertenencia a CONICET, Universidad Nacional del Comahue, y director de Topos, que es la editorial del IPEX, y es la editorial responsable de la publicación del libro de Suyay, ¿sí? Así que, Walter, ¿sí? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, antes que nada, gracias, Suyay, por el libro, por confiar en la editorial Topos. Eh, es también una forma de presentar a la misma, ya que es una editorial muy joven. Apenas hemos publicado los primeros 4 libros y es un gusto que entre ellos esté el tuyo. La editorial Topos surgió como una iniciativa para aportar a las y los investigadores jóvenes, fundamentalmente, una herramienta para poder publicar e iniciar el camino en la publicación de sus trabajos. Si bien hay digamos, esta primera colección que se llama Prototopos, apunta a transformar lo que fueron las investigaciones doctorales en óperas primas, es decir, en los primeros libros que los investigadores van pudiendo, bueno, colocar en la arena pública y en el mundo académico con un formato de libro. Es decir, claramente hay un trabajo que los y las autoras están haciendo para transformar, es decir, su trabajo de investigación en una pieza clave para que discuta, para que entre en diálogo con, bueno, con las problemáticas sociales fundamentalmente que nos vinculan con la sociedad en la cual nosotros vivimos.
Por lo tanto, la colección Prototopos es la primera, ¿sí?, de la editorial Topos, que es la editorial del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un instituto que depende tanto de la Universidad del Comahue como de CONICET, y está conformado por personas que son tanto docentes, investigadores de la Universidad del Comahue, como miembros de la carrera de investigador, investigadora del CONICET, y también por becarios, es decir, de distintas instituciones, pero que están siendo, bueno, formados por los equipos de trabajo que están trabajando dentro del IPEX. Es una comunidad de aproximadamente 100 personas, estamos llegando a hacerlo, y que tiene es relativamente joven, porque digamos, hace 5 años que existe el IPEX, pero en realidad recoge trayectorias muy largas, muy continuas, y de quienes componen al IPEX, que son integrantes fundamentalmente de la Universidad del Comahue, y que han venido trabajando en las últimas décadas en la universidad y en la región, y que ahora, bueno, conformamos este instituto. Bueno, instituto nuevo, una propuesta nueva, una editorial nueva, que apunta fundamentalmente, en primer lugar, a esa transición, ¿no?, entre las investigaciones de los estudiantes, tesistas, doctorandos, que se transforma en libros, en piezas claves para construir conocimiento, disputar y dar la voz nueva sobre las problemáticas de nuestra sociedad. Y por eso es clave este libro, porque habiendo dicho esto, claramente por las exposiciones que van a seguir y por la lectura que los que están viendo esta presentación van a poder hacer del libro, van a darse cuenta de lo necesario que era esta obra. Es decir, que las investigaciones que ahora se hacen con las nuevas perspectivas, con las nuevas miradas, ganen ese lugar y esa presencia para que sean utilizadas como insumos para la discusión general, es decir, ya no del campo académico, sino la discusión en nuestra sociedad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de extractivismo? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de la opresión de género que constituye a nuestra sociedad patriarcal? ¿De qué estamos hablando cuando decimos cómo se vinculan industrias tan inocentes como puede ser el turismo con todo un proceso de opresión y construcción, de discriminación en nuestra sociedad, de construcción de la alteridad y marginación de los pueblos originarios? Bueno, son, digamos, temáticas centrales en nuestra sociedad, y a las que el libro de Suyay viene a aportar un conocimiento renovado, una mirada nueva, y que, bueno, se constituye realmente en una pieza clave para empezar a trabajar seriamente como sociedad en el acto de pensar y buscar soluciones y alternativas, y entender que hay gente que ya la está haciendo, ¿sí?, como lo que nos presenta Suyay en su libro, porque evidentemente ella está construyendo un relato de fácil acceso, es decir, que el público en general puede acceder. Esto tiene que ver con el trabajo de producción de un libro, es decir, no es solamente una tesis de investigación de varios años, sino también es un arduo trabajo para convertir toda esa investigación conducida, digamos, por el equipo de trabajo en el cual ella ha trabajado, dirigido por Fernando Lizarraga, y se ha transformado en un libro que puede ser leído por el público en general y puede acceder digamos, a esta producción de conocimiento de una forma ágil, rápida, puede identificar rápidamente sus capítulos, distintos tipos de conflictos, como para, de acuerdo a su interés, rápidamente bueno, llegar a esa información. A través del libro de Suyay se puede ver, ¿no?, lo que ella describe: las mujeres mapuche convertidas en actoras políticas, estratégicas en la provincia de Neuquén. Básicamente lo que se destaca de su trabajo y su enfoque es cómo ha definido a lo largo de varios casos, pero ha podido reconstruir lo que es en definitiva una acción colectiva, ¿sí?, en distintas expresiones, en distintos casos, a lo largo del territorio de la provincia, pero básicamente siguiendo esa acción colectiva como un elemento nodal de la identidad política. Algo que atraviesa la obra de ella, a mí me llamó y destaco, es fundamentalmente el concepto de complementariedad, ¿no?, que rescata de la literatura, la bibliografía, pero fundamentalmente de sus trabajos de campo, es decir, cómo en cada uno de esos casos, en cada una de esas luchas políticas que ella va analizando,
ha registrado en ese trabajo de campo ese concepto de la necesidad de la complementariedad, incluso con no solamente por el carácter político que tiene, sino también, incluso dice ella, como una utopía, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque gatilla la acción política futura, ¿no? Es frente a la opresión que padecen fundamentalmente las mujeres mapuche, por ser mujeres, por ser indígenas, por ser pobres, y ese creo que, y lo destaco, ella lo hace también, digamos, como uno de los ejes vertebradores. Obviamente, de esta lectura de este libro se puede ver, digamos, no una construcción homogénea de lo que es el pueblo mapuche, sino fundamentalmente un pueblo vivo, dinámico, heterogéneo, en constante producción política y en constante construcción. En el capítulo 3 aborda el caso de Pulmarí, el conflicto en Pulmarí, al cual ella identifica, ¿no?, como el punto de inflexión en la historia mapuche contemporánea y como el verdadero umbral para la organización y la participación de las mujeres en las luchas territoriales en Neuquén contemporáneo. Es muy interesante. Me llamó mucho un testimonio de una entrevista personal que ella hizo en 2015, RN, no sé quién es, pero que ella señala, es un testimonio que ella recoge en este conflicto de Pulmarí. Y dice lo siguiente: yo propongo que si los hombres están tan preocupados por los animales, que se vayan todos y nos quedamos las mujeres. Nosotras vamos a hacer el aguante hasta que vengan con una solución, por sí o por no. Nadie más habló de retirarse. Es muy rico, bueno, también lo dice Fernando en su introducción, adelantando, digamos, un poco lo que uno va a encontrar, ¿no? Es decir, ese testimonio recogido en el trabajo de campo y que nos está mostrando fundamentalmente que a través de la toma de la palabra, a través de la transformación de ciertos elementos, por ejemplo, la transformación de un taller creado por una fundación extranjera y la redefinición, digamos, como un espacio resignificado por las mujeres mapuche, el uso de la lengua, el uso de la vestimenta, es decir, una serie de estrategias políticas que van marcando cómo estos espacios, ¿no?, de las tejedoras del futuro, son espacios de costura, tejido, pero que dejan enseñanzas que todavía resuenan y siguen resonando en la vida cotidiana de muchas mujeres mapuches, señala Suyay, ancianas, adultas y jóvenes. Estas mujeres desarrollan y planean diariamente nuevas formas de resistencia y lucha en defensa de su identidad, autonomía y territorio. El libro sigue con otros capítulos, obviamente aborda el caso de los despojos en las zonas turísticas, también, obviamente, para finalizar con el extractivismo y la construcción del patriarcado en nuestra región. Por todas estas razones es que se ha convertido ya en ese libro que estábamos esperando y que la editorial Topos quiere publicar. Es decir, los trabajos que se están haciendo ahora de les estudiantes, les tesistas, digamos que en este proceso, digamos, de difícil imposición de un límite, cuándo es que uno se transforma en otra cosa. Bueno, Suyay es una referente para trabajar y analizar esta problemática con la información, con la preparación y con el trabajo que implica su dedicación y esfuerzo de ella y todo su equipo de trabajo. Así que muchas gracias, Suyay, por confiar en Topos, y es un orgullo poder tenerte, digamos, como una de las primeras autoras. Bueno, muchas gracias, Walter. A decirle vos gracias, sí, pero yo digo muchas gracias por haber respetado el tiempo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, ahora vamos a continuar con Luisa Huencho, ¿sí?, que es tejedora mapuche e investigadora. Luisa ha participado también como docente invitada del Seminario sobre Mujeres Indígenas y Participación Política en y desde Patagonia Norte, de la Maestría de Estudios de las Mujeres y Género de la Universidad Nacional del Comahue. Es coautora de capítulos de libro y artículos sobre la historia del pueblo nación mapuche. Ha participado en tareas de relevamiento territorial y es activista en defensa de los derechos de las mujeres y pueblos originarios. Así que ahora pasamos a escucharte a vos, Luisa. Muchas gracias por estar. Mari. Bueno, Mari Compuche, Mari Compu Wenui. Soy Luisa Huencho. Bueno,
yo voy a hacer una mirada desde la militancia, ¿no? Desde eso soy, además de eso, soy una eterna estudiante de historia de la UNCO. La verdad es que a veces cuesta mucho, a nosotros nos cuesta mucho escribir. Somos muy buenos para hablar. Por suerte hay una muy buena memoria en ese rescate, entonces cuesta mucho a veces estar en esto, ¿no? Cumplir con esos tiempos y con esas escrituras. Por eso también digo, lo aclaro en términos de que es un anhelo también como herramienta para un pueblo, es necesaria, independiente de las edades. Bueno, yo vivo acá en Neuquén hace 23 años, originalmente soy de Bulumapu, de un lugar que se llama Rañintuleufu, ahí es mi familia, de ahí es mi mamá, Luisa Huencho. Yo también rescato su apellido, rescato eso que vamos perdiendo a veces las mujeres en esta cosa más, digamos, más moderna, porque originalmente las familias no teníamos ese apellido de papá y mamá. También en esto también del rescatar la historia de las mujeres, mi abuela Florinda Paine Calchulén, a quien conocí muy esporádicamente, ella falleció, ella fue machi, pero dentro de lo que yo hago también, que es cosmética natural, mis productos se llaman Calchulén, fundamentalmente pensando en ella como una mujer de medicina, en ella una mujer de plantas, pero en ella también en estas historias de mujeres. Mi línea mapuche es la materna, la de las mujeres, de mi bisabuela Anillán, que ella vino a Puelmapu y vino a Puelmapu con sus tejidos, con su neren. Ella trajo ese conocimiento y es lo que se hacía permanentemente en esos tiempos de espacios libres, ¿no? Donde la frontera no es algo que nos une. Y que en pandemia es algo que nos ha desunido de alguna forma, es como nosotros 2 años que no visitamos la familia, entonces son esas cosas que en un momento no pasaban. Entonces, en esta línea materna y línea de mujeres también, es la que yo también rescato y en la que de alguna forma he ido haciendo en la vida de militancia a partir de los 25 años míos. Bueno, le decía en algún momento a Suyay estas contradicciones y estas cosas, ¿no? Del libro, pero no del libro en sí, sino de la academia. Esto de que a mí yo sugiero la lectura, sugiero leerlo y releerlo, porque hay historias, porque hay historias. En general, el libro empieza con esto que nosotros no se ve en todos lados, no se escucha en todos lados, que es esta trágica historia de hace 150 años nada más, donde nosotros sí estamos, donde sí seguimos estando, donde nosotros somos futuro. Lo estoy pensando ahora en términos de que me voy a veces equivocar en el nosotros, y pido disculpas también a la Lamien, que puedo equivocarme en eso, para que también esto que nosotros también vamos haciendo, ¿no? Vamos haciendo esto del diálogo y de estas palabras, en reconocernos todos, en estos territorios. Y ahí es cuando digo, acá hay un hilo donde habla de esto que a nosotros nos ha pasado, a este pueblo que tiene esa historia, que tiene también este presente en el siglo XX-XXI, y en esto que nosotros seguimos proyectando. Yo hablaba y escribía y buscaba, ¿no? Yo aprendí también a tejer, a este huichal, a esto donde nosotras nos sentamos, hilamos, urdimos, pensamos, reflexionamos, y donde estos espacios, como se cuenta en el libro, también ha sido este espacio de difusión política, de esto que yo no sabía, lo puede saber otra, y esta que se ha ido dando en todos los periodos. Fui viviendo
digo, cuando yo me vine a Neuquén, conocí, lo primero que conozco es la historia de Pulmarí y las historias de las mujeres. Y de las mujeres con esta impronta, con esto de siempre las mujeres en la olla o en el fogón, pero eso también que, eh, que a veces uno lo mira desde otra mirada y como muy en menos, es donde también las mujeres se han sustentado de esto que yo no sabía o de lo que sí yo creo que hay que hacer. Eh, de las historias en otros espacios como Paichirantea o como Quinchiqueo ahora, eh, como también las primeras historias que yo conocí de la Lamien Carmen Manque desde el norte neuquino, donde ella inició también una lucha y ella dijo, yo voy a heredar eso de que mi papá era lonco porque yo necesito recuperar eso que es mi territorio y que recuperaron en los 90. Entonces también hay este hilo conductor donde además en este libro a nosotros nos nombran, a este pueblo mapuche nos nombran, a esta historia en este territorio, en este Neuquén, que nos nombran como territorio, como Gualmapu, porque también además está el Mapuzungún presente en este libro, en este Mapuzungún que nosotros rescatamos, así como rescatamos la historia, rescatamos la memoria oral para también sustentar nuestra lucha, rescatamos también este Mapuzungún en los territorios, en los espacios que nosotros estamos, generalmente decimos, bienvenido, usted está en territorio mapuche, cuando te dicen bienvenido a la Patagonia, cuando nosotros sabemos que esa Patagonia era para no nombrarnos, esas 5 provincias que son un territorio mapuche en Puelmapu, cuando dicen bienvenidos a esta Patagonia, decimos, esto es territorio mapuche, la toponimia es mapuche. Nosotros, cuando dicen los mapuches estaban allá, no, estamos acá al lado de la universidad, en la feria, en el colectivo, en el campo, en la ciudad, hacemos y estamos. Y en la medida que nos fortalecemos, nos mostramos. Porque eso también es importante, a veces muy fácil, a veces muy difícil, pero nosotros estamos. Y dentro de esto, de este libro, voy rescatando eso, que a nosotros nos nombran como un pueblo no del pasado, un pueblo de este presente, de este futuro. A las mujeres nos nombran porque estamos ahí. Si yo, digamos, no soy una investigadora desde tener un título, digamos, pero siempre lo hice porque yo necesitaba aprender, necesitaba saber para mí misma. Entonces eso también me ha llevado por ese camino de la investigación para saber de los huichal, del telar mapuche, para saber todo eso que yo necesito, pero eso me lleva a los territorios, me lleva al despojo, me lleva a la lucha permanente de estos lugares donde nosotros estamos. Entonces, cuando también en esto del Mapuzungún, de lo que yo hago en términos de rescatarla, todo lo que tenga que ver con el huichal, también habla de territorio. O sea, yo no puedo rescatar ni puedo reivindicar solo el Mapuzungún en el aire, sino es en este territorio, en este Neuquén que tiene un limay, que tiene tantas palabras que son en el Mapuzungún. Entonces, y en este libro lo vamos haciendo, lo vamos viendo, o sea, nos paramos en esa campaña del desierto, de la mal llamada campaña del desierto, cuando acá tenemos vida, tenemos todo lo que contiene este territorio, y nos vamos metiendo en todas las historias, y en esa historia siempre nosotras hemos estado, en esa historia de hace 500 años, cuando a nosotras no nos nombran, porque nosotras, las mujeres, hemos estado, hemos sostenido también esas luchas. Tendrá también que ver quién cuenta la historia, ¿no? Tendrá que ver también cómo nos reeducamos como pueblo, porque también, así como hemos utilizado muy buenas herramientas de la sociedad no mapuche para la lucha, hemos también adoptado otras cosas que no son buenas para la lucha, y a veces ese patriarcado también se ha metido en nuestros territorios, y generalmente ha salido la voz de los varones cuando hemos sido las mujeres que han sostenido esa lucha. Lo que relataba
y lo que aparece acá en el libro, no lo que relataba Walter, tiene que ver con ese fogón y con eso de que las mujeres estaban convencidas y que gracias a esa decisión Fulmarino se perdió, o por lo menos muchos de esos cuadros, que son alrededor de 70.000, en este momento Fulmarí tiene 110.000 hectáreas, se ha recuperado 70.000 hectáreas, y un poco más creo, pero en ese momento fueron alrededor de 40.000 hectáreas por la decisión de muchas mujeres. Y una de esas mujeres es Ermelinda Caitrús. Y yo creo que, bueno, dentro de acá lo que nosotros podemos conocer es la historia de Damasio Caitrús. Si alguien ha visto la película de Pelodrán, ahí está Damasio, que es el padre. Pero quien teje ahí, quien está en esas imágenes ahí muy jovencita, es Ermelinda. Y Ermelinda es la que también, cocinando y trabajando con las otras mujeres, dice, nosotros no nos vamos, váyanse ustedes. Nosotros en muchos años después, con otra Lamien contra Alcanahue, hicimos investigación, quisimos seguir trabajando y pensando a ver qué había pasado después de los 10 años de Fulmarí. Estuvimos con Ermelinda y con muchas, también muchas. Fundamentalmente siempre llegamos a mujeres. Y Ermelinda le preguntábamos, Ermelinda ya una mujer mayor, ya más de 70 años, con un bastón, y nosotros decíamos, porque ella vive cerquita del camino, y yo le digo, Ermelinda, ¿y si pasan ahora y nos avisan que hay que ir a recuperar lo que queda de Fulmarí, qué hacemos? Y nos vamos, dice, agarramos una pilchita y nos vamos. Entonces, y eso es lo que ellas fueron enseñando. Esa decisión, incluso estas decisiones que algunas mujeres decían, nos contaban y opinaban no mirando a su compañero, al marido, porque el marido iba a estar mirando a decir, lo vamos a conversar. Pero gracias a esa decisión, eso se recuperó. Fulmarí es gracias también a eso. Los varones obviamente se quedaron porque esa es la complementariedad y esa es la opinión y eso es como cuando uno se atreve a decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con tal cosa o nosotras podemos sostener y eso ha pasado en la gran mayoría de los territorios. Puelmapu, por lo menos Neuquén, tiene una historia de mucha lucha del pueblo mapuche de hace muchas décadas. Por suerte, lo que yo no he visto acá es la represión tan fuerte como en Gulumapu. Pero si yo rescato la historia de mujeres muy jóvenes o mujeres con más edad, y con la represión brutal que hay en Gulumapu, ellas siguen sosteniendo esa lucha. Hay en un lugar nos contaban ahora de estos tiempos que 25 veces habían roto la ruca que habían hecho para sostener una lucha, para quedarse ahí todas las noches, 25 veces. Y con esto de que con toda la violencia que tiene el Estado chileno contra las mujeres y contra los niños y niñas, las niñeces sufren, pero las niñeces se hacen con eso que para uno podría ser tan terrible, se hace muy difícil, pero después son tan fuertes. Pero ahí están ellas. Y ellas sosteniendo esto, sosteniendo un fogón, sosteniendo la comida, sosteniendo la familia, y afirmándose entre ellas también esto de formarse políticamente. Juntarse y hablar de lo que uno sabe y lo que no sabe, de esta memoria oral que tienen las mayores, de esta memoria que nos dice que somos parte de esto, y este libro lo dice, este libro te va contando eso que nosotras y que nosotras vamos contando, que vamos diciendo. Y fundamentalmente quiero también apoyarme en las palabras de Walter. Este es un libro que es necesario en todos los lugares, incluyendo a la universidad. Nosotros vemos que salen tantas compañeras, compañeros de la universidad, profesores de historia, y en la universidad nosotros no aparecemos. Somos un elemento del pasado,
vivían, existían, estaban. En la medida que nosotras podemos, me estoy acordando que para el 24 de junio y para el 12 de octubre nos piden ir a los jardines, ir acá, porque ellos no tienen esta formación, no hay esta formación, o sea, tenemos que ir a contarle a los chiquititos, que yo lo hago con todo el gusto, porque creo que también es como esto, el Neuquén o el territorio mapuche, el territorio neuquino, se merece también nuestra historia, se merece conocer nuestra historia, se merece tener estos valores que nosotras tenemos. Se merece conocer nuestro arte, que no es artesanía, es arte, es milenario. Y ahí también está nuestra escritura, ahí también está nuestra historia. Entonces, este libro nos lleva a esto, nos lleva a conocer una historia de un pasado reciente, de un pueblo luchador, de un pueblo que está en la permanente ida y venida en sus luchas, pero también en recuperar este kimun, esto que no se ha perdido, en recuperar este territorio con este kimun, con este arte y con este mapuzungún. Entonces, este libro me lleva a eso, pero fundamentalmente también me lleva a sentirme identificada porque me nombran, porque somos pueblo. No dicen estas sociedades originarias. ¿Cuántas? Si somos un solo pueblo originario acá, en 5 provincias. Y eso es un buen material para cualquiera que quiera enseñar en las distintas ramas de la educación, y hay material para trabajar en los distintos lugares o espacios de educación. Entonces, quiero rescatar por último, y no menos importante, nombre de 3 mujeres de Neuquén, que ya se han ido, que han sido fortalecedoras también de la lucha de este pueblo. Entonces ella es Hermelinda Caistrú, que ella era de ahí, de la comunidad de ahí cerquita de Rucachoroy. A Juanita Puel, que es de la comunidad Puel, que está ahí en esta gran, pero gran y tremenda usurpación que es Villa Pehuen. Y a doña Lucía Cañicura, que hace un tiempito nos dejó, hace un tiempito corto. Ella se vino de Cheuquilihuín y estuvo acá y vivió todo lo que hemos vivido en ciertas partes, momentos, las mujeres, ¿no? De estar de empleadas, de sufrir algún tipo de su despojo dentro de la comunidad por malas leyes también que hace la provincia. Pero ella fue muy fuerte y ella enseñó en sus formas, ¿no? En su forma, y una mujer muy digna. Hay muchos videos, por suerte, de doña Lucía, donde con la edad que tenía, con sus formas que tenía, ella enseñaba la dignidad de este pueblo en lucha y de lo que somos. Eso nada más. Feikae Moten. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Luisa. Hermosas tus palabras, muy sentidas. Bueno, seguimos con la presentación del libro de la doctora Suyay García Gualda, ¿sí? Tejedora de futuro, mujeres mapuche y participación política. Ahora va a hablar el doctor Fernando Lizárraga, él es investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo. André, perdón que te interrumpa. Cambiamos el orden por PJ, No, por si se tiene que retirar. No, está Volvimos bien, al querida. anterior. Yo le había pedido que ir al final. Está bien, muchísimas gracias. Vamos bien de tiempo. Gracias. Perfecto. Perdón que no te avisé tú. Entonces, Fernando Lizárraga es investigador independiente de CONICET, con lugar de trabajo también en el IPEC, ¿sí? El instituto donde trabajamos Walter, Suyay y yo. Es profesor adjunto de teoría política en la carrera de sociología de la Universidad Nacional del Comahue. Y Fernando fue director de la tesis doctoral que dio origen, ¿no?, al libro que hoy nos convoca, Tejedoras del Futuro. Así que, Fernando, ¿te parece que escuchamos? Cómo no, muchas gracias. Buenas tardes a quienes están presentes aquí, ya tanto para
para conversar sobre el libro de Suyay, cuanto a aquellos quienes están escuchando a través de Zoom y del Facebook del IPEX. Es un gusto estar acá. Saludo a Walter, a Luisa, a Andrea, a PJ y especialmente a Suyay, digamos, la autora de esta obra sobre la que me voy a referir muy brevemente. Efectivamente tuve el gusto de ser y el privilegio de ser quien dirigiera la tesis doctoral que dio origen a este libro. Es una tesis doctoral que se defendió en el 2018 y a partir de ahí empezó, como comentaba Walter, el trabajo muy minucioso, muy concienzudo de transformar, digamos, una tesis doctoral que está escrita no para un gran público, sino más bien para un jurado de especialistas, ¿sí? Transformar ese texto en algo que sin perder rigor, que sin perder profundidad, que sin perder compromiso, también pudiera ser accesible a todo público, sin infantilizar a ese otro público tampoco, es decir, sin hacerlo tan sencillo como que hasta parezca, digamos, que se ha perdido la naturaleza de lo que fue esta investigación de muchos años. Yo quería decir, en primer lugar, que este es un libro de teoría política, o por lo menos intenta ser un libro fundamentalmente de teoría política, y esa fue una de las apuestas más audaces, porque había un conjunto de disciplinas dentro de las ciencias sociales y de las humanidades que venían abordando, temas parecidos, pero aquí se trataba de encontrar precisamente desde la teoría política cómo se había configurado este colectivo o cómo se había configurado la participación política de las mujeres mapuche, ¿sí? A partir de un hecho crucial que fue la recuperación territorial en Pulmarí en el año 95, del cual ya se refirió Walter y también estuvo hablando Luisa, sobre lo que no voy a volver ahí. Pero el punto crucial acá es que Suyay no quería simplemente describir qué es lo que estaba pasando, ir a hacer entrevistas y mostrarlas, sino poder hacer eso y al mismo tiempo elaborar, combinar, resignificar y tejer conceptos de una manera no caprichosa a partir de un determinado patrón que tuviera sentido y que pudiera explicar lo que estaba pasando. Ir un poco más allá del simplemente mostrar, sino también poder crear y combinar categorías, ideas que permitan explicar lo que estaba pasando. Esa es la apuesta teórica importante, y creo que en ese sentido este libro es tremendamente original, porque sobre el conflicto territorial se ha escrito mucho y de muy buena calidad. Sobre mujeres mapuches un poco menos. Suyay creo que es una de las primeras que logra articular algunos conceptos claves sobre los que me voy a referir brevemente ahora. Y el resultado es este libro que hoy presentamos, y que brevemente lo voy a decir. Se divide en 5 capítulos. El primero retoma la noción ya trabajada y ya conversada de que el pueblo mapuche es un pueblo vivo, presente, no es un hecho histórico con el que hay que empezar el primer capítulo de un libro de historia para que después quede completamente invisibilizado. El capítulo 2 es muy importante porque sitúa el conflicto y la emergencia de las mujeres mapuche como principalísimas actoras políticas en una provincia como la de Neuquén, que tiene un partido gobernante hegemónico desde el año 63,
¿sí? Que ha gobernado independientemente de que hayan sido gobiernos constitucionales o gobiernos dictatoriales, porque en los casos de los gobiernos de facto, el movimiento popular neuquino siempre prestó gustosa y graciosamente sus principales cuadros, ¿sí? Para todas las dictaduras que iban y venían. Entonces hay una continuidad en la mirada desde el Estado respecto de, digamos, de la política, digamos, hacia los pueblos originarios, o la política hacia los indígenas y las indígenas. Y al mismo tiempo esta provincia tiene una enorme dinámica, variopinta y profunda contracultura de la protesta. De allí que Neuquén haya reinventado y recreado formas de participación política y de protesta, sobre todo desde mediados de los años 1990, pero también tenemos que irnos a las huelgas del Chocón, que también fueron, digamos, bueno, el chipoletazo vamos a hablar también, digamos, sería para el Alto Valle, pero la huelga del Chocón de finales de los 60, principios de los 70, las movilizaciones estudiantiles de principios de los años 70, y también, digamos, la reinvención de nuevas formas de lucha, digamos, el piquete, el corte de ruta, ¿sí? El primer gran piquete del año 95 también coincide, es que eso fue en Cenillosa, antes de la poblada de Cutralcó, coincide con la recuperación territorial que se empieza a hacer en Pulmarí, es decir, el mediado de los años 90 es el comienzo de un resurgir, de un desafío muy profundo y muy a fondo hacia, digamos, la hegemonía del movimiento popular neuquino y sus aliados. Y eso me parece que es importantísimo que esté colocado en el capítulo 2 del libro, porque nos da la magnitud de el adversario contra el que se están enfrentando las mujeres mapuches cada vez que, digamos, dicen, bueno, si los hombres se quieren ir, que se vayan, pero nosotros acá nos quedamos, ¿sí? No se estaban enfrentando contra cualquier cosa, se estaban enfrentando contra el movimiento popular neuquino, que es una máquina muy poderosa, que es una máquina implacable, y que en el caso de Pulmarí estaba respaldada por, digamos, todas las armas del Estado Nacional e incluso del Ejército, porque era un territorio, digamos, compartido, digamos, entre la provincia, la nación, el Ejército, y con algún representante testimonial, digamos, del pueblo nación mapuche. Es decir, que no era poco lo que se estaba jugando ahí, y que esto se diga en el capítulo 2, me parece que es crucial. El capítulo 3 desarrolla muy bien el conflicto de Pulmarí, es el núcleo del libro. Y luego el capítulo 4 ya trabaja sobre, digamos, las otras formas de despojo, digamos, de avance del Estado sobre los territorios, ¿sí? Tanto a partir de la explotación turística como del extractivismo, que es lo que se refiere en el capítulo 5, y donde allí aparecen dos nombres importantes, además de los que nombró Luisa. Acá en el libro aparecen muchos nombres, pero acá de dos mujeres que son Cristina Lincopán, una de las primeras en enfrentarse al extractivismo y que muere muy joven, precisamente víctima, digamos, de la contaminación, digamos, de las aguas y de las tierras de su comunidad, ¿sí? Y también, digamos, a Rael Muñanco, una mujer que enfrentó un intento de avance o de desalojo de tierras ancestrales y que terminó, digamos, juzgada en un juicio que fue digamos, muy comentado, y donde se probaron, digamos, nuevas formas, digamos, de estatalidad y de manejo del poder judicial. En todo este proceso, Suyay, digamos, va creando conceptos y va fabricando, tejiendo, urdiendo estructuras conceptuales que son muy interesantes. Yo quiero detenerme en una en particular, que creo que es la más original y la que tiene un potencial enorme, y es, a ver, voy a empezar de dónde viene. Buena parte del libro está dedicada, o aparece constantemente, la noción de cuerpo-territorio. Cuerpo-territorio no es un concepto que haya inventado Suyay, pero que Suyay lo trae, digamos, aquí a
a esta teorización, ¿sí? De manera, digamos, muy inteligente, porque atraviesa, digamos, todo el relato, la idea del cuerpo-territorio. El otro concepto, que tampoco es original, pero que Suyay lo trae de manera original, es el de zonas de sacrificio. Aquellas zonas que van a ser explotadas, ¿sí? Por la actividad hidrocarburífera, por el fracking, por el petróleo, por el turismo, por lo que sea, y que van a ser sacrificadas con todo lo que está adentro, es decir, con la flora, con la fauna, con las personas, no importa lo que quede, porque van a estar las otras zonas de beneficio, ¿sí? Que supuestamente tendrían que compensar el sacrificio de las zonas sacrificables. Y justamente de la combinación, que no es simplemente una sumatoria, una juxtaposición o un juego de palabras, sino que es un trabajo conceptual de creación, de entre cuerpos, territorios y zonas de sacrificio, Suyay nos regala el concepto de cuerpos sacrificables. Los cuerpos sacrificables son territorios sacrificables, ¿sí? Son zonas sacrificables. Entonces, en la noción de cuerpos sacrificables hay, digamos, una densidad teórica que me parece una de los grandes hallazgos de este libro, de esta obra, y que creo que promete mucho, ya está siendo digamos, utilizada en otros escritos de investigadores e investigadoras que trabajan el problema de las mujeres mapuche. Y creo que nuevamente es un concepto que, digamos, con mucho potencial, todavía tiene que ser explotado más a fondo. En este mismo sentido, entiendo que precisamente en la creación conceptual hay que decir lo siguiente: el concepto o el trabajo teórico es el trabajo más concreto, no es el trabajo más abstracto. Cuando uno a veces dice, no, pero los teóricos se la van en cuestiones abstractas, que están muy arriba. No, al contrario, digamos, lo más concreto, ¿sí? Es precisamente el trabajo teórico, porque lo concreto es aquello que está determinado de manera diversa y de manera múltiple. Entonces, cuando uno puede crear un concepto es porque pudo tomar muchísimos elementos muy concretos y concentrarlos precisamente en una idea, ¿sí? Que las ideas son concretas, es decir, no son, digamos, cosas que están en el aire. Entonces, ahí me parece que hay una cosa muy importante. Y finalmente, algo que ya se dijo y que yo quisiera retomarlo, y es la idea de utopía como horizonte deseable. En este caso, digamos, la idea de tejedoras de futuro es un título realmente excelente. Digamos, el hecho de tejer, y acá, digamos, la noción de araña. ¿Cómo voy con el tiempo, Andrea? Bien, estás bien. Unos 5 minutos más. Sí. Miren, acá les voy a mostrar un dibujo. No es un dibujo. No sé si se alcanza a ver. Bueno, eso es una publicación del año 2013. Esa es un motivo de una boina que fotografió Suyay en la comunidad Mellao Morales. Y lo que se ve ahí es la mitad de una araña, ¿sí? El motivo de una representación gráfica de una araña en un tejido mapuche, ¿sí? Esto ya lo hizo Suyay en el 2013, es cuando empezaba sus investigaciones y cuando ya tenía pensado, digamos, que en la idea del tejido había algo. Porque en el tejido y en la araña, ¿sí? Yo esto lo comento en el prólogo, ¿sí? Hay metamorfosis, ¿sí? Y la primera metamorfosis, a Aracne la castigan porque era una tejedora que en sus tejidos denunciaba las maldades de los dioses. Entonces los dioses la castigan a Aracne y la convierten en araña precisamente porque sus tejidos eran subversivos, ¿sí? Tenemos otra araña famosa que es Solange, acá en nuestras tierras, de mi amigo Alejandro Finzi, que a quien recuerdo hoy muy especialmente. Es un personaje de la obra Martín Bresler. Y Martín Bresler es un personaje extraordinario, digamos, que participó en la fuga de la cárcel de Neuquén allá por 1916, si mal no recuerdo.
que también logró evadir la masacre de Sainuco, recorrió el mundo, participó en la Primera Guerra Mundial, es un personaje extraordinario de la Patagonia, y en esa obra de teatro de Alejandro Finzi hay una araña que es Solange, y Solange es siempre paciente, sabia, buena consejera, astuta, etc. ¿Sí? Y Suyay, digamos, es una especie de araña que logra, digamos, magistralmente tejer, digamos, argumentos muy sólidos y muy atrapantes, ¿sí? en esta obra. Y con esta perspectiva de futuro, porque precisamente ahí aparece la idea de ucronía, ¿no? Es decir, siempre se habla de utopía como algo que está en el futuro, no necesariamente. Las utopías, hay gente que ha escrito utopías contemporáneas a sí mismo, digamos, la primera utopía estaba pensada en un lugar diferente, no en un futuro diferente, ¿sí? Pero la utopía en la que está reflejando Suyay a partir de esta teorización, su apuesta teórica, que incluso nos lleva a pensar para más adelante, y que es el trabajo actual de Suyay, que hay la tensión entre el reconocimiento, ¿sí? de las identidades, las identificaciones del territorio, etc., y también la justicia de la redistribución, digamos, la cuestión económica que subyace al problema del reconocimiento. Eso es la apuesta a futuro, tanto teórica que plantea el libro, como la que están planteando las protagonistas del libro, que son tejedoras de futuro. Y ese futuro, ese buen futuro, es una ucronía, como se dice, digamos, en términos estrictamente técnicos, y siempre han sido, digamos, escritoras mujeres, y han sido protagonistas mujeres quienes mejor han pensado las ucronías. ¿Por qué? No sabría decirlo, pero, digamos, el hecho de que Suyay esté aquí escribiendo una ucronía, de algún modo también es un hallazgo realmente maravilloso. Así que, digamos, eso es más o menos todo lo que quería comentarles, y bueno, por supuesto, y hacer una enfática invitación a que disfruten, comenten y divulguen este libro de Suyay. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Fernando. Muy bien, bueno, ahora pasamos a las palabras del doctor P.J. Di Pietro. Es docente del Departamento de Estudio de las Mujeres y de Género de la Universidad de Siracusa, en Nueva York, y es responsable de la coordinación académica del Diplomado y la Maestría en Género, Sociedad y Políticas del PIGEP, el área de Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿sí? Flaxo, en Argentina. Entonces, ¿te escuchamos? ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Bien, un gran gusto Sí, te escuchamos muy bien. Sí, un gran gusto estar con ustedes. Estoy en la tierra Haudenosaunee, parte de la nación Onondaga, y también asociada con la Confederación Iroquois. Este es territorio no cedido, y también se lo conoce como Syracuse, en el centro del estado de New York. La verdad es un gran privilegio tener la oportunidad de conversar y acercarme al telar que Suyay García Gualda comparte, ¿sí? A partir justamente del aprender, de la urdimbre, del urdimbrar, del tejer, de las compañeras y colectivas mapuches que tejen un presente, una expansión del presente en la alternancia a la colonialidad del género y la colonialidad del cuerpo, y también del espacio. Me gustaría sobre todo pensar en clave de los recorridos, de cómo se va expandiendo el tejido y va mostrando su incompletitud, porque invita a que otras tramas se vayan, no necesariamente suplantando las tramas que ya están presentes, sino que se van recreando, reasociando y transformando. Y por eso me gustaría sobre todo pensar en
en la densidad geopolítica de este tejido en al menos, ¿sí? En al menos 2 o 3 claves. Una que tiene que ver con qué tipo de justicia del conocimiento en contra del grano de la colonialidad del conocimiento, en contra del eurocentrismo, se corporaliza en el trabajo de Suyay García Walda, que también es un trabajo colectivo de documentar un proceso histórico como el proceso de la inscripción política de las mujeres mapuche a través del conflicto Pulmarí. En ese sentido, me gustaría como utilizar una metáfora que tiene que ver también con el territorio que ya ha sido nombrado un par de veces. Vivo con un pequeño compañero que es animal como yo, pero no humano, al que le tengo que abrir la puerta, porque me está diciendo, vení a abrirme la puerta. Así que por eso me voy a mover. La metáfora es la metáfora de no confundir el mapa, de no confundir, no, nada ha pasado, de no confundir el mapa con el territorio. Y con esto, ¿qué quiero decir? Tiene que ver un poco con esta noción que hemos escuchado ya hoy sobre reconsiderar cómo se cuentan las historias, quiénes las cuentan y quiénes tejen, ¿sí? El presente de los conflictos políticos, que es otra manera de no retrotraer, sino de reconsiderar en la narrativa histórica, pero también la historiografía. Entonces, una contribución rica, densa, específica que encuentro en este libro es precisamente la inscripción de una manera interdisciplinaria, historia oral, teoría política, reconsiderar cuáles son las claves clásicas o liberales de la teoría política, repensarlas en términos de coloniales, a la luz o de esa fogata, de ese fuego, de la chispa prendida por las compañeras mapuches, y también de justamente criticar ese mapa del conocimiento disciplinario y del conocimiento social que tiende a relegar el pensamiento feminista y el pensamiento feminista decolonial a el momento nuevo, lo que vendrá, los estudios que serán, la nueva generación de los estudios, cuando realmente lo que está mostrando el trabajo de Suyay es que esa manera de mirar, de configurar los conflictos políticos, de circular memoria, de transformar la memoria sobre los conflictos políticos, tiene una genealogía alternativa desde el mismo momento en que se opusieron no voy a decir los pueblos originarios, sino el pueblo mapuche, a la nominación de Patagonia. Y creo que esa manera de reconfigurar cómo se entiende historia, actualidad, futuro o utopía, que también es una manera de, ¿no es cierto?, una epistemología, es una manera de comprender el cambio histórico, la dialéctica histórica, el materialismo histórico. Me parece clave la manera en que Suyay con mucha prolijidad va inscribiendo, ¿sí?, y documentando un trabajo que ya está, un trabajo que está allí en las chispas del conflicto y la politización de las compañeras y camaradas mapuches alrededor del
justamente la protesta Pull-Marí. Eso por un lado. Por otro, sí, también me parece muy original y no derivativo la manera en que construye un conocimiento interseccional, un conocimiento que está constantemente indagando la estructuración de las agencias colectivas dentro, pero también en contra, en oposición a un legado colonial. Allí también me parece clave, ¿sí? Clave porque en las epistemologías feministas hegemónicas hoy encontramos, lamentablemente, la tecnocratización, la academización de marcos de interrogación que se desarrollan bajo la sombrilla o bajo la zona a veces el español, la zona de afectación de ese marco de entendimiento que se denomina la interseccionalidad. Y entonces, por un lado, la interseccionalidad como marco de conocimiento, de producción de conocimiento feminista, viaja para ser entonces tecnocratizado de muchas maneras o academizado, y pierde, ¿sí? Pierde su raigambre en el conocimiento situado, materialista, a veces socialista, pero ciertamente materialista, ubicado en cuerpo-territorio, como decía el doctor Lizárraga, de las mujeres tercermundistas y de las mujeres de color de los Estados Unidos. Y aquí en el trabajo de García Gualda hay un gesto teórico práctico que está vinculado, voy a retomar esa metáfora del cuerpo-territorio, en esa situación del conflicto Pull-Marí, y en el que ahí emerge la densidad de una interseccionalidad que está, ¿sí? Hablada en Mapuzungún, a ver, ¿sí? Que está hablada, que está contada, que está memorializada, que está tejida, que está circulada en una lengua ideográfica y una lengua o una gramática de la protesta social anticolonial, decolonial. Entonces, es su aporte, ¿sí? Su aporte no es derivativo, no es un marco interseccional que ahora se lleva para poder entender qué pasó en el conflicto Pull-Marí, sino que emerge justamente de las tecnologías intersubjetivas de la protesta social, ¿sí? Y eso es un tesoro, ¿sí? La verdad es... bueno, eso no lo podía decir el compañero que fue padrino de la tesis, pero sí lo puedo decir yo. Claro, es una brillantez, ¿sí? Que no se encuentra a menudo, ¿sí? Que no se encuentra a menudo. Y lo último, sí, lo último que también quiero decir sobre no confundir el mapa con el territorio es parte de uno de los relatos orales entre la página 122 y 123. Y que tiene que ver con
Y esto también es una pregunta, ¿sí? Esto también es como una pregunta. A veces me parece que las transformaciones sociales no solo se dirimen en la dinámica entre hegemonía y contrahegemonías o hegemonías, sí, contrahegemonías que provienen de formas subalternas de subjetividad, de intersubjetividad, de agencia colectiva, de agencia política, de protesta social, pero también, sí, como decía la compañera Luisa, de estéticas, de artes, de ideografías, maneras alternativas de comprender lo que significa la memoria resistente de una comunidad, de una localidad, de una situación. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué sí, no aparece tanto, ¿sí?, en la manera de dar cuenta del tejido de estos relatos orales, de estas contrahistorias, la conciencia práctica, ¿sí? La conciencia práctica sí aparece, pero no aparece como no está tematizada, ¿sí? La conciencia práctica sí aparece en el tejido, aparece en la herramienta del tejido como una práctica política, como una articulación de historias subalternas, pero a la misma vez, claro, hay un gran acento en la materialidad de las prácticas de las compañeras mapuches que me parece, ¿sí? Me parece hermoso, y pensar cómo quizás esa noción de cuerpo-territorio está vinculada con la emergencia de una conciencia, no sé si emergencia, pero sí la recuperación, recreación, el retramar, ¿sí? Y también esa idea de tejes y manejes, si es retejer para manejar, para encender, para retramar las posibilidades de lo social oposicional. Y allí, sí, el hacer, ¿sí? El hacer es un hacer conciencia, es una práctica de conciencia que se opone a la ideología, a las ideologías dominantes, a las ideologías partidarias dominantes, a la ideología colonial de la conquista del desierto, a las ideologías, a las biopolíticas también, a las biopolíticas del extractivismo, a las biopolíticas de la pauperización de miembros de territorios geopolíticamente fundamentales, ¿sí? Entonces, a la vez que los territorios son geopolíticamente fundamentales para el capitalismo global racializante, la zona se convierte en la zona de cuerpos sacrificables, ¿sí? Coincido en eso. Entonces, un poco pensar en esta práctica, si esta práctica de tejer es una emergencia, pero también una recreación de conciencias ancestrales en oposición a la colonialidad, y que es una tecnología intersubjetiva que se opone, ¿sí? Que se opone a la configuración de un patrón de poder colonial. Y eso, pensar un poco en términos de conciencia práctica, justamente porque hay tanto acento en la materialidad de la protesta social y en la materialidad de las tejedoras mapuches. Bien, eso nada más. Me pasé 2 minutos de mi tiempo, les pido disculpas. Qué placer, doctora García Walda, y también qué privilegio poder estar en esta conversación. Gracias, PJ. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Tomando las palabras de PJ, seguimos con la presentación de este tesoro, ¿no? Como dijo ella, que acá como paso a las palabras de Suyay, que por fin vamos a escuchar a la autora, ¿sí?
hablar sobre su libro, pero previo la voy a presentar. Ella es investigadora asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el instituto que estamos de nombrar hoy, ¿no? En el Instituto Patagónico de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí? De bipartinencia CONICET UNCO. Es docente del área de Antropología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue y tutora en el Diplomado y la Maestría en Género, Sociedad y Políticas de PRIGEP, Flaxo. Muy bien. ¿Te escuchamos, Suyat? Gracias, André. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá. Yo voy a hablar poco, cosa que no me caracteriza, pero bueno, me voy a tratar de hablar poco. Creo que lo principal que tengo para decir es gracias. Gracias, en primer lugar, a todos los disertantes que aceptaron este desafío de acompañarme hoy en esta presentación de manera virtual, que por ahí no es lo que más estamos acostumbrados, pero que bueno, la pandemia nos acercó y también nos posibilita tener encuentros que de otra manera quizás serían impensables, ¿no? Como por ejemplo tener a PJ hoy con nosotros, que para mí es sumamente valioso y que quizás desde la presencialidad hubiese sido mucho más difícil, ¿no? Entonces, realmente me parece increíble, así que en primer lugar, gracias a Walter del Río, que además, como dijo André, y lo vamos a volver a nombrar, es el director del IPEX, y es el director también de la editorial Topos, que es la editorial que sacó este libro, Tejedoras de Futuro. También a Verónica Tripín, que es la codirectora del instituto, que de alguna manera como equipo directivo confiaron en esta propuesta, como dijo Walter, en que sea uno de los primeros libros de la editorial, así que siempre renovado el agradecimiento. A todo el equipo que hace parte del IPEX, sobre todo a Carmen Borela, a Valeria Vega, que sin su colaboración, y vuelvo a subrayar la ayuda de Carmen en todo el proceso, desde que el libro llegó al equipo editorial, hasta resolvernos las inquietudes sobre el Zoom y el uso del Zoom, y la cuenta bloqueada, y pedimos disculpas públicamente por los desastres hechos probando con la cuenta del Zoom, pero realmente sin la ayuda de ellas esta presentación no hubiese sido posible. Así que gracias. También aprovecho y agradezco a Joaquín Perren, que ahí lo veo conectado, que es el director del PUE, que es el proyecto de la unidad ejecutora, que nos contiene de alguna manera a todos los que estamos como parte del IPEX hoy acá conectados. Bueno, a Fernando por haber, primero, Fernando no solo fue el director de la tesis de doctorado, esto quería decir, fue el director de la tesis de maestría, en la que PJ fue jurado en ese momento. En realidad fue tutor mío, PJ, de la maestría, o sea, realmente hace muchos años que trabajamos juntos, seguimos trabajando, como dijo Andrea, soy tutora, tengo la suerte de ser tutora del diplomado y de la maestría, y veo varias colegas que están conectadas, Marian, mi gran maestra en la maestría. Fernando fue mi director ya en la tesis de maestría, que de alguna manera, esto es importante por ahí, porque cómo se llega a este tema, ¿no? En realidad yo ya en mi tesis de grado había comenzado a pensar en prácticas políticas del Polo Nación Mapuche en Neuquén, en la tesina de grado de la licenciatura en Ciencia Política, en la Universidad Nacional de Cuyo. Terminé mi carrera, me instalé nuevamente en Neuquén, y una vez que ya estaba acá, por una cuestión de militancia, de activismo, empecé a cursar la maestría en género. Y cuando llegó la instancia de armar ese famoso proyecto de investigación, era, bueno, de qué manera poder articular estas dos grandes como temáticas que me interesaban, ¿no? Por un lado los estudios de género y feminismo, y por otro lado todo lo que ya venía trabajando sobre participación política del pueblo mapuche en Neuquén, y así surgió en principio lo que fue la tesis de maestría con Fernando y Nora Jaber como codirectora, que se centró en el conflicto Pulmarí y que de alguna manera se convirtió de a poco en el corazón de lo que después fue la investigación doctoral, junto a Fernando y a Gloria Hintze, que fue mi codirectora del doctorado, y también de la beca de CONICET. Fue una tesis que tuve la posibilidad de hacerla, y esto es importante también, ¿no? Como becaria de CONICET,
Hoy justo hablábamos con Fernando antes de la presentación y decíamos lo valioso que es que sea un libro de descarga y acceso gratuito, sobre todo cuando fue una investigación que se financió con fondos públicos en una universidad nacional. Así que nada, subrayar eso que a mí me parece que es como súper importante y muy satisfactorio para mí saber que es un libro que puede llegar a todos. Agradecerle a PJ, porque como dije, es alguien con quien me vengo formando hace muchos años y tengo la posibilidad de seguir trabajando. Además, es importante decir, fue y es una de las manos derechas de la gran maestra María Lugones, y para mí es un placer, de quien he aprendido mucho y sigo aprendiendo. A Luisa, que es mi compañera de aventuras, que siempre nos embarcamos en nuevas aventuras, tanto en el trabajo en sí, ¿no? de la investigación, porque hay que decir, Luisa es una de las voces más fuertes de la tesis, pero también después ya en otros proyectos que seguimos andando y desafiando, incluso desafiando esto que ella misma decía, ¿no? La institucionalidad o las ausencias desde las instituciones, me parece súper valioso, así que te recontra, yo miro para el costado porque los estoy viendo en otra pantalla en realidad, porque estoy desde el celular. Te recontra agradezco, Luisa, también haber aceptado esta propuesta. La verdad que Andrea, que como dijo ella, es mi compañera investigadora del IPEX y que juntas co-coordinamos el Núcleo de Estudios Políticos hace poco, y estamos aprendiendo muchas cosas, y la verdad que contar con su ayuda fue sumamente valioso para mí, porque si no también hubiese sido muy difícil sostener esta presentación. Voy a agradecer a Pablo Gárgano, que ahí, no sé si está por ahí, pero está conectado, que además de ser el ilustrador de la tapa del libro, una tapa que se ha llevado muchos elogios de ese dibujo, es mi compañero, es el padre de mis hijas, así que nada, gracias por la ilustración, la verdad que creo que nadie mejor pudo lograr o plasmar el espíritu del libro en ese dibujo. Aprovecho también y agradezco a toda mi familia, especialmente a mis hijas, a mi madre, que también la veo por ahí, a todos. Y acá sí, por ahí nobleza obliga a mis hijas, especialmente, y no es que marque diferencia, pero mi hijo mayor, que es Astor, realmente es parte de esta investigación. Él era un bebé recién nacido cuando yo empecé a investigar, conoce absolutamente todas las comunidades y mujeres que hablan en esa tesis, recorrió cada uno de esos espacios, y realmente creo que es muy valioso poder haber contado con esa presencia, porque también fui aprendiendo muchas cosas a la par del proceso de investigación en sí, ¿no? Después también los más pequeños, Justina y Sergio, pero bueno, ya llegaron en otra etapa más de la producción, ¿no? de la escritura, y no tanto del trabajo de campo, digamos. Quiero también agradecer y aprovecho a todos mis compañeros y docentes del doctorado, y acá quería mencionar especialmente a Sebastián Touza, que nos dejó hace muy poco en el marco de la pandemia, que gracias a sus sugerencias conocí a autoras como Silvia Federici, porque fue el primero en traducirla al español, y bueno, me parecía súper importante hoy traerlo y agradecerle públicamente. A todas mis compañeras y colegas con quienes trabajo, Laura Duimich, a Fabi Parra, que ahí la veo conectada, a todas mis amigas y amigos y amigues que también están siempre sosteniendo y acompañando, muchísimas gracias. Yo creo que del libro me quedo con esto, ¿no? Con que es un libro que tiene la posibilidad de llegar a muchos rincones. Yo sé que a veces la materialidad del libro en papel no se compara, ¿no? con el PDF, pero también sé que es una posibilidad de llegar a muchos rincones que de otra manera es muy difícil. Creo que me quedo con la ilusión de que sea un libro que sirva para derribar varios mitos sobre el pueblo nación mapuche, no solo en Neuquén, sino a nivel país incluso, esos mitos o esos discursos racistas y de odio que emergen frente a cada conflicto territorial y que hoy por hoy en los medios hegemónicos nos volvemos a ver cómo se reactivan.
que sea un libro que contribuya a visibilizar la lucha de las mujeres y del pueblo nación mapuche en defensa del territorio, y creo que cobra mucho sentido, no solo esta semana, que es la semana del famoso 12 de octubre, sino también en el marco de la lucha que están llevando a cabo por la ley de relevamiento territorial, la aplicación de esa bendita ley que tanto se ha demorado, sobre todo en Neuquén, por la resistencia del gobierno provincial. Y que realmente creo que el foco tiene que estar puesto en una justa redistribución y no solo del reconocimiento, digo, porque en el marco de esta semana, si bien está buenísimo que en distintas instituciones estatales se celebre, se rememore y demás, bueno, mientras no haya justicia en términos de redistribución, justicia en términos del reconocimiento de la propiedad comunitaria del territorio, bueno, creo que vamos a seguir siendo una, entre comillas, Patagonia injusta. Así que bueno, confío en que sea un libro que colabore con esos fines, con eso me siento más que satisfecha. Espero no haberme olvidado de nadie, quiero agradecerles a todos los que estuvieron hoy conmigo, y bueno, eso nada más. Gracias. Bueno, felicitaciones, Suyay. Espectacular, ahí te están felicitando por todos lados. Así que felicitaciones por las palabras, por el libro, ¿sí? Y que empiece a recorrer y a caminar caminos, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, no sé si alguno de los que estamos conectados quieren hacerle algún comentario o alguna pregunta. En principio no hay nada escrito, sí, estoy fijándome en el Face y acá en el chat, a puras felicitaciones estamos. Yo quería agregar que después vamos a hacer circular también la grabación del encuentro de hoy para quienes no pudieron estar. Va a estar, creo, disponible en el canal de YouTube del IPEX, y bueno, después cada uno de nosotros también va a ir como desparramando y llevando, gracias Sabrina por estar, llevando un poco esto, y bueno, como siempre agradecer y pedir que compartamos el material entre todos. Gracias. Bien, una aclaración en el canal del Facebook, ¿sí? Del IPEX, ahí va a quedar la grabación, y de hecho todas las otras actividades que se han hecho en el marco del IPEX. Así que bueno, si les parece, damos por cerrada, ¿sí? la presentación de este hermoso libro. Muchas gracias a todos por estar. Para mí fue un placer y aprendí un montón, así que espero que esto también. Y bueno, que tengan buen fin de semana a todos.